En este apartado vamos a aplicar la segunda ley de Newton al caso de una curva peraltada. Lo haremos utilizando la segunda ley de Newton en un par de problemas, y en cada uno de estos problemas vamos a analizar situaciones diferentes. En el primer ejercicio nosotros lo que tenemos es un coche con una determinada masa que hace un movimiento a lo largo de una curva peraltada, siendo el radio de esta curva peraltada de 25 metros. Lo que nos piden es calcular desde el punto de vista de un observador externo, es decir, de alguien que estuviera en reposo mirándoselo, por ejemplo, desde el lado de la carretera, cuál es el ángulo de peralte que ha de tener la curva o que tiene la curva cuando el coche va a una velocidad de 10 metros por segundo y la carretera está helada. Básicamente lo que estamos diciendo es que consideremos que el coeficiente de fricción es nulo, que consideremos que no hay una fuerza de fricción. El segundo y el tercer apartado están relacionados. Lo que nos piden son la velocidad máxima a la que puede circular el coche si se mantiene el ángulo de peralte que hemos calculado en el primer apartado y hay un coeficiente de fricción de 0,2. Y la velocidad mínima a la que puede tomar esa misma curva cuando tenemos el mismo coeficiente de fricción. ¿Cuál es la idea en el fondo? Si nosotros tenemos el vehículo que sigue el movimiento de la curva, si la velocidad, y hay fuerza de fricción, si la velocidad es muy pequeña, ¿de acuerdo? Si la velocidad es muy pequeña, tendrá tendencia no a seguir la curva, sino a irse hacia el centro. En cambio, si la velocidad es muy grande, puede ser que no tenga tendencia a seguir la curva, sino a intentar seguir la trayectoria recta y salirse de la curva. Por eso estamos hablando de una velocidad mínima y en el apartado C de una velocidad máxima en el apartado B. Ya veremos después cómo lo planteamos a partir de ecuaciones, y hacemos la resolución del problema. Lo primero es, tendremos un movimiento de este tipo, tenemos una carretera, tenemos la vista aérea, tenemos el vehículo que describe una curva. Mientras está describiendo la curva, las flechas que aquí hay marcan cuál es la dirección de la aceleración. Es una aceleración normal hacia el centro de lo que sería la parte de la circunferencia que nos describe esta curva. Y sabemos que el radio sería de 25 metros. Entonces nosotros lo que tenemos es el vehículo. Es importante remarcar que estamos, en este primer caso, o en estos casos, considerando que el vehículo continúa describiendo la curva. No sale de la curva ni va hacia el interior. Por lo tanto, estamos considerando siempre que la aceleración que tenemos para que pueda seguir el vehículo esta curva es una aceleración normal. Y esta aceleración normal, propia de un movimiento circular, porque en el fondo lo que tenemos es una parte de un movimiento circular, es horizontal. Es muy importante remarcarlo, porque el vehículo no va ni hacia abajo ni hacia arriba sobre la curva peraltada. Siempre se mantiene en la misma posición horizontal. ¿De acuerdo? Entonces la aceleración normal, que es radial, va siempre en el eje horizontal, nunca en la dirección o el sentido de la curva peraltada. Tenemos el esquema de lo que queremos, del problema. Hemos de escoger unos ejes de coordenadas. Evidentemente, aquí tenemos varias opciones, ¿no? Escoger el eje X en el plano inclinado, porque tenemos la curva peraltada. Pero como en esta ocasión lo que tenemos es que la aceleración normal es horizontal, nos planteamos el problema de tal manera que el eje X coincida con la dirección de la aceleración. De esta manera no tendremos aceleración en el eje Y. También podríamos escoger el eje X en la
paralelo a la curva peraltada, pero entonces tendríamos que la aceleración la tendríamos que descomponer en dos componentes. Pero trabajando de esta manera no es el caso. Lo siguiente, diagrama de fuerzas. ¿Qué fuerzas actúan sobre el vehículo? El peso y la normal. Recordar que en este primer apartado no hay fuerza de fricción. Lo que hacemos, como trabajamos en estos ejes X e Y, la fuerza normal la descomponemos a lo largo de estos dos ejes. El ángulo alfa, por trigonometría, coincide con el ángulo del peralte, con el ángulo de la curva peraltada. Este es el problema. Vamos a intentar calcular ángulo de peralte, recordar que el coeficiente de fricción es nulo y por tanto no hay fuerza de fricción. Aplicamos la segunda ley de Newton en el eje X, el sumatorio de fuerzas a lo largo del eje X es igual a la masa por la aceleración normal, y la única componente de la fuerza a lo largo del eje X es n sub x. A lo largo del eje Y tenemos que la sumatorio de las fuerzas a lo largo de este eje es igual a masa por la aceleración a lo largo del eje Y, que es 0. Entonces tenemos que las fuerzas, que son n sub i y el peso, que es hacia abajo, n sub i menos el peso, es igual a 0. Ya hemos hecho el planteo de las ecuaciones. Sabemos que n sub i y n sub x, de acuerdo, están relacionados con el peso del objeto. Podemos expresar la normal en relación con el peso y el ángulo del peralte, y, por otra parte, en la otra ecuación, hacerlo lo mismo, pero con respecto a la aceleración normal. Aquí cabe recordar, es muy importante, que la aceleración normal es la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Es la velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Podemos sustituir la expresión de n de la normal que hemos obtenido a partir de la ecuación de fuerzas en el eje Y en la expresión correspondiente del eje X, de tal manera que así eliminamos la normal inicialmente como variable y obtenemos una ecuación que nos permite calcular el ángulo, porque todos los parámetros son conocidos menos este ángulo de peralte. Tenemos la velocidad y tenemos la masa, y tenemos también el radio. Tenemos la masa y tenemos, dijéramos, perdonadme, tenemos la velocidad y tenemos el radio y la masa. La única incógnita es el ángulo. De la ecuación obtenemos el ángulo y vemos que es de 22,2 grados. Ya hemos obtenido este ángulo. Lo que vamos a hacer a continuación es mantener este ángulo y añadir una fuerza de fricción. Y analizarlo en el caso de cuál puede ser la velocidad máxima con la que puede circular este vehículo. Es decir, podemos variar la velocidad del vehículo manteniéndolo el ángulo de peralte que hemos utilizado y introduciendo que realmente hay un coeficiente de fricción de 0,2. Si hay un coeficiente de fricción, tenemos que la fuerza de fricción no es 0. Velocidad máxima. Nosotros lo que sabemos es que si la velocidad es muy elevada, el vehículo tendrá tendencia a seguir una trayectoria rectilínea, a salirse de la curva peraltada, tendencia a irse para arriba de la curva peraltada. Por lo tanto, la fuerza de fricción que se opone a este movimiento sería hacia el interior de la curva peraltada. Por lo tanto, cuando hacemos el diagrama de fuerzas, tenemos que las fuerzas que actúan sobre el vehículo son el peso, la normal y la fuerza de fricción que va a lo largo de la curva peraltada. Como hemos hecho en el otro apartado, descomponemos las fuerzas que tienen componente en el eje X e Y, en este caso la normal y la fuerza de fricción. Habiendo añadido esta nueva fuerza de fricción, lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton.
Aplicamos la segunda ley de Newton a lo largo del eje X y vemos que n sub x más la componente x de la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración normal, donde evidentemente n sub x está relacionado con el ángulo. Aplicamos también la segunda ley de Newton al eje Y. Sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. En este caso, a lo largo del eje Y no hay aceleración. Entonces tenemos la componente n sub i menos, en el sentido descendente, la componente de la fricción y el peso igual a 0. También sabemos cómo podemos relacionar las componentes de estas fuerzas, de la normal y de la fuerza de fricción, con la normal y la fuerza de fricción a partir del ángulo correspondiente, alfa. La expresión de la fuerza de fricción, el coeficiente de fricción por la normal, conocemos la expresión del peso, y trabajando con la ecuación de fuerzas a lo largo del eje Y, nosotros podemos obtener una expresión para la normal. Esta expresión que tenemos aquí para la normal, nosotros lo que podemos hacer es trabajar con la expresión de la segunda ley de Newton a lo largo del eje X. La expresión que tenemos es la siguiente. Lo que podemos hacer, tenemos el valor de la normal que nos es desconocido, pues sustituimos la normal o la expresión de la normal que hemos obtenido para la ecuación del eje Y. Sustituyendo, lo que tenemos es una ecuación en la cual la única incógnita es la velocidad. Aislamos la velocidad, sustituimos los diferentes valores y constatamos que la velocidad es de 12,74 metros partido por segundo.